Y estamos aquí con Analía Forti, que es consultora psicológica, es además directora del Centro Argentino de Orientación Familiar. ¿Cómo estás, Analía? Gracias por venir. Digo, ¿qué te pasó cuando conociste estas imágenes en principio? Me resultó angustiante. Angustiante, en primer lugar, por la repercusión emocional que produce en cualquier persona y más aún sabiendo las consecuencias emocionales en el desarrollo que esto genera. Más angustiante todavía. ¿Qué le puede pasar a este chiquito de 2 años? Es tremendo, desde dificultades en su desarrollo cerebral, porque es un chiquito muy chiquitito, hasta lo que tiene que ver con las dificultades en el desarrollo de su autoconcepto, de su autoestima, de sus posibilidades de aprendizaje, de su capacidad de resiliencia, de su valoración de sí mismo, la sensación de terror, la vivencia de ser casi destruido por la persona que al mismo tiempo supuestamente lo ama. Entonces es una cantidad de estímulos tan grandes y tan fuertes y una criatura tan chiquitita para poder procesar todo eso, que realmente es algo con un potencial destructivo muy fuerte y que en general produce daños que muchos de ellos son irreversibles, y esto es importante decirlo. La historia esta se cuenta por sí mismo, basta ver las imágenes para que se cuente por sí mismo. Te pregunto, ¿es una cosa extraordinaria, excepcional? Esto que estamos viendo es como que el avión que se cae, que es noticia, pero todos los que llegan no lo son. ¿Este es un caso que destaca porque es excepcional y porque no se repite? ¿O hay más casos de esto? Hay muchos casos de esto. Yo realmente me encantaría poder decirte que es un caso excepcional. La realidad es que no lo es. Este es un caso donde lo que nos impacta mucho es que está justamente la tentativa, ¿no? El grado de tentativa donde el chiquito estaba con su vida amenazada. Pero la realidad es que hay muchos chicos que sufren este tipo de castigo físico, y algo que a mí me gustaría, que vos lo mencionabas, que me gustaría dejarlo claro, porque en general no se le asigna la misma importancia. Es muy habitual, archi habitual, cotidiano, pero cotidiano realmente permanente en todos los medios sociales, lo que tiene que ver con el maltrato no solamente físico, sino con el maltrato psicológico. El insulto, el grito, la amenaza, el agravio. En general se cree que el maltrato psicológico, que es lo mismo que el maltrato emocional, es menos dañino. El maltrato físico nos impacta más, ¿no? Nos resulta como porque más vemos fuerte. Enseguida, ¿no? La repercusión, un golpe, no sé. Tal cual. ¿No? Digo, la gente es terrible. Yo vi una vez a un juicio donde la mamá quemaba a ese chiquito. Exacto. Digo, le deja marcas. Entonces pareciera que eso en lo inmediato choquea más. Pareciera que fuera mucho más choqueante. No obstante, te hago una salvedad respecto a esto. Lo que en realidad es tan grave para el psiquismo de ese chiquito no es solamente el tirón de pelos, la magulladura, la quemadura o el golpe, que se lo puede ocasionar por un accidente doméstico, por una pelea con un compañero, por un accidente en una bicicleta. No es el daño físico, es que ese daño físico sea la consecuencia de un ataque de ira de una persona significativa como un padre o una madre. Ese es el impacto psíquico que produce. Ahora, no tenemos que quitarle, y esto es importante comunicarlo, no debemos quitarle importancia al maltrato emocional, que es el maltrato psicológico. El maltrato psicológico es la utilización del lenguaje de una manera violenta. Esto produce un daño psíquico más grave aún que el que produce el maltrato físico. Porque lo que está lesionando es el autoconcepto. Es el sentido de sí mismo, es la dignidad como persona. Claro, porque uno, perdón, ¿no? Pero uno dice, bueno, pero el nene tiene 2 años, se olvida fácilmente, los chicos olvidan esas cosas, son de esa capacidad, ¿no? De poder superar. Esto no es así, entonces, por lo que vos decís todo lo contrario. No, de ninguna manera. Es un mito que no es verdad. No, claramente que no. Analía, tratando de ir un poquito más profundo de todo esto. A ver, la situación por la que atravesó este chico es una situación que era bastante común. Nuestros padres, nuestra generación, los hemos escuchado infinitas veces decir, no sabés mi viejo cómo me pegaba con el cinto, lo trataba de usted, me dejaba los dedos marcados. Ese trato que estaba tan normalizado en una generación que es precedente a la nuestra, ¿explica un poco por qué tenemos la sociedad que tenemos? Pero que no te quepa la menor duda. Y a ver, qué profundo y qué interesante lo que estás diciendo, porque es una mirada macro. No tengan la menor duda que cuando estamos hablando de maltrato infantil constante y reiterado, cuando estamos hablando de maltrato familiar hacia los niños, estamos hablando de la sociedad violenta del futuro. Esto es así de claro. O sea, esto es un resultado de lo que nos pasó a todos nosotros. Pero absolutamente. Por decir nosotros, nos vamos a poner todos para no marcar a nadie. Tal cual, tal cual. Y no quieran saber lo que va a ser nuestra sociedad del futuro si esto continúa
continúa de esta manera y se sigue transmitiendo la violencia a nivel transgeneracional. Porque, a ver, yo publicaba el otro día un artículo sobre esta temática y había mamás que me respondían en el artículo y me decían, yo no estoy de acuerdo. Yo a mis hijos les pego y considero que ese chirlo que bien dado que dicen. Ese chirlo porque bien hace muy dado. poco escuchábamos, ¿no? Y lo hemos escuchado incluso famosas. Totalmente, y lo hemos escuchado también del Papa Francisco en un gran desacierto. Porque la realidad es que el ser humano es un ser amoroso y la evolución del ser humano es producto del amor y de la amorosidad y no del maltrato. Pero, a ver, cuando nosotros tenemos un chico maltratado, tenemos un sobreviviente del desamor. Ese chiquito que es un sobreviviente del desamor, para poder desarrollar esa supervivencia, va a tener que utilizar una serie de estrategias para poder obtener de alguna manera ese cariño que es nutricional y que le falta. Y de alguna manera va a tener que anestesiar todo ese dolor que sintió y que acumuló durante su infancia. Y muchas veces va a recurrir a las drogas para poder mitigar este dolor. Ahora yo me pregunto, perdón, ¿no? Sí. Digo, y del otro lado, ¿qué le puede pasar a una madre que engendra ese hijo con tanto amor? Se supone, ¿no? Porque digo, Sí, claro. siempre es producto del amor. Vamos a Tal cual. decir esto, no sabemos la realidad. Pero digo, una mamá, digo, ¿cómo es que puede ejercer esa violencia a tal punto que después termina siendo acusada Sí, claro. de un intento de asesinato? Bueno, no era el tiro de pelo, que también está mal, como vos decís, es meterlo en la bañera. Y después Sí. vamos a mostrar otros casos donde el meter en la bañera terminó mal. Totalmente. Entonces digo, ¿qué pasa también a esa mujer? ¿Cómo se la entiende? ¿Desde Es dónde tan- se la aborda? Es tan interesante lo que decís, podríamos hacer programas enteros con este tema por la profundidad que tiene. Sucede lo siguiente, pueden haber sido concebidos en el mejor de los casos por amor. En el mejor de los casos por amor. El tema no es si fueron concebidos o no con amor, sino para qué fueron concebidos. Pero no concebidos gestados, para Sí, qué sí. fueron concebidos desde el deseo. Entonces muchas veces está el tener hijos por convencionalismo, porque es lo que se debe hacer, y otras veces se tiene un hijo y se gesta, y esto es muy habitual cuando tenemos en el consultorio parejas que están iniciando el proyecto familiar, preguntarles, bueno, ¿para qué quieren tener un hijo? Y a Claro. veces no tienen la respuesta. Estas mamás muchas veces tienen un hijo como una medida reparatoria. Están buscando de alguna manera que esos hijos llenen las carencias afectivas que tuvieron en su infancia y en su historia. Entonces, cuando se encuentran con que este chiquito claramente no puede llenar esos vacíos y que de hecho genera y ocasiona una serie de problemáticas, se encuentran frustradas. Ahora, ¿de qué manera lo llevan adelante? Bueno, muchas veces hay dinámicas proyectivas sobre los hijos que tienen que ver con hacerles pagar de alguna manera todos los dolores que ellos vivieron en su infancia. Es realmente muy Pagan el complejo. plato roto. Tal cual, pagar No, los platos rotos claro. y tener en cuenta algo, que las competencias parentales no están dadas por la capacidad para procrear. Las competencias parentales están dadas por dos cuestiones importantes. Por un lado, por la capacidad que tengan las personas de poder brindarle a ese niño el cubrir las necesidades que ese chico tiene con empatía. Y al mismo tiempo por ejercer la función que tienen por delante como papás en un contexto adecuado. Nos decías recién que lamentablemente hay muchos casos de esto. No te voy a pedir estadísticas porque en Argentina prácticamente no hay No hay. estadísticas de nada. Pero un chiquito con estas características, sufriendo estos malos tratos u otros en otro contexto, ¿qué puede ser en el futuro? ¿En qué deriva esto? Esto puede derivar en un montón de cuestiones. En primer lugar, los papás tienen dos funciones, una función socializadora y una función educadora. La primera derivación que esto puede tener, además de esto que te decía, problemas de aprendizaje, problemas de socialización, problemas que tengan que ver con adicciones, problemas de desadaptación social. Te quiero ser muy concreto Sí. en la pregunta. Sí. Digo, ¿este chico tiene, por un determinismo de vida, un futuro delincuencial? Ese chiquito tiene un condicionamiento importante que tiene que ver con sus futuros factores ambientales que lo puede estar inclinando hacia actitudes desadaptadas socialmente que pueden tener que ver con el consumo de sustancias y con la delincuencia también. Yo querría que mucha gente estuviera escuchándote en este momento, sobre todo muchos padres que estuvieran escuchándote en este momento. Totalmente. Eso es un tema muy importante con el que realmente hay mucho por comunicar y transmitirles a los papás que el ser humano necesita de un entorno humano, amoroso, para poder desenvolverse como un ser humano de bien. Los buenos tratos parentales son constitutivos de la personalidad y de la sociedad futura. Analía, una reflexión sobre estas declaraciones. Valen mucho para mí. Digo, es la niñera la que filmó, la que escuchó
y lo tiene muy presente, digo, ¿no? Casi palabra por palabra, más allá de que, claro, tenía su registro, ¿no? Totalmente. Una situación clara de descontrol absoluto, claramente de descontrol, que ni siquiera logra tomar un freno por la presencia de un tercero. Con lo cual pareciera que los frenos inhibitorios en ese momento estaban totalmente velados. Ella sigue adelante aún habiendo un tercero como testigo. Escuchaba al fiscal lo que decía, sí, y hay varias cuestiones interesantes. Hay determinados trastornos de personalidad, como los trastornos narcisistas, que pueden dar lugar a que una mamá tenga conductas de estas características. Ese trastorno narcisista puede tener además rasgos de la personalidad perversos o no. Ahora, lo cierto es que si se tratara de un caso de una personalidad narcisista con rasgos perversos, así y todo, hay comprensión de la criminalidad de sus actos, hay imputabilidad porque puede comprender sus acciones. Exacto. Para que no hubiera imputabilidad, tendría que realmente poder probarse que en ese momento hay una afectación, donde hay pérdida de criterio de realidad, donde la persona no sabe lo que está haciendo. Sinceramente, no suele ser la mayoría de los casos. A simple vista esto no se puede saber. No, a simple vista no se puede saber. Hay que claramente hacer una pericia psicológica para poder evaluarlo, pero la realidad es que en la gran mayoría de los casos estos actos de violencia son imputables porque saben lo que están haciendo. Hay un acto absolutamente abusivo del poder. Quédate, porque sí, vamos a preguntarte sobre otros temas que va a ser nuestro próximo tema y tiene que ver con, lamentablemente, también chicos un poco más grandes, adolescentes, pero tiene que ver con los abusos en los clubes de fútbol que hemos conocido en los últimos días. Analía, después de escuchar a esta mamá, me impacta saber que otras mamás ni siquiera la apoyaron, o vamos a ver qué pasó, si se cree que hay 7 chicos. La sacaron directamente, de un WhatsApp. Estamos hablando de una mujer que hizo una denuncia por su hijo. Sí, a ver, entiendo que te sorprenda, a mí no, porque esto es algo muy habitual. Inclusive dentro de lo que son los entornos familiares, cuando hay una situación de abuso por parte de un familiar, la persona que denuncia y que nombra lo que no debe ser nombrado es la persona que es excluida. Con lo cual acá se replicó esto mismo. Dentro de lo que es la familia del club, aquel que nombra lo que no debe ser nombrado y que denuncia el abuso es excluido. Bueno, tiene que ver con una forma de preservación y de mantener la homeostasis. Se va dejando solo a la persona que denuncia con la intención de que esto se vaya acallando, o también se lo acusa de inventar y demás, como una manera de ir quitándole fuerza a esta versión, porque es algo muy difícil de afrontar. Claro, se cayó el castillo que teníamos armado. Hay que tener realmente mucha valentía para poder afrontar esto, para poder brindarle a los chicos los recursos que necesitan. Es una situación muy grave, está muy vinculado con lo que el tema que estábamos hablando anteriormente, porque un chico que ha sufrido algún tipo de maltrato tiene una mayor vulnerabilidad a situaciones de abuso, claro, porque no se atreve a decir que no se atreve a denunciar, no se atreve a poner un límite. Y me quedé con algo, si me permiten, el doctor, que sí, te quería preguntar que comentaba el doctor, algo interesante. Hay que tener en cuenta algo. Yo por lo menos lo hablo no desde las incumbencias legales, sino desde lo que tiene que ver con mis incumbencias. La vulnerabilidad de un chico no tiene que ver con que el chico asista a un colegio bilingüe o asista a un colegio estatal, ¿sí? La vulnerabilidad de un chico tiene que ver con cuestiones muy profundas que tienen que ver con las carencias afectivas. Esto es algo primario y es de origen desde los primeros años de vida. Entonces un chico puede tener una fantástica situación económica con padres profesionales y tener acceso a una educación de muy alto nivel, y esa criatura tener realmente un nivel de vulnerabilidad muy grande, porque ha sido de alguna manera haber recibido negligencias en cuanto al afecto que debía recibir, en cuanto a los valores que se le han transmitido y que ha podido incorporar y demás. Entonces, lo que tiene que ver con el acceso a determinadas situaciones económicas o niveles de educación y demás, no significa, pero de ninguna manera, que ese chico no esté en una situación de vulnerabilidad. Esto realmente no tiene, pero absolutamente nada que ver. Esto hay que tenerlo claro. Por otro lado, que cuando estamos hablando de un menor, por más que el menor consienta, ese consentimiento es un consentimiento que está viciado en lo que tiene que ver con determinada maduración psicológica. ¿Sí? Porque ¿Vos decís que no se está dando cuenta de lo que está haciendo o de lo que eso le puede provocar en su vida? De lo que puede estar provocando en su vida, porque digo, de pronto este chico,
permitía de alguna manera que sucedieran este tipo de situaciones, viajaba, lo permitía y demás para obtener un par de zapatillas, para obtener un celular, perfecto. Vamos a suponer que fuera de esa manera. Ahora, hay que ver, porque la vulnerabilidad de esa criatura a nivel emocional y psicológico puede residir justamente en la necesidad de pertenencia, de sentir que pertenece a determinado entorno social para sentir que su persona tiene algún tipo de valor, entonces necesita obtener ese celular y no está midiendo los medios a través de los cuales lo está obteniendo. Bueno, creo que, perdón, apenas este chico que termina denunciando al árbitro, Martín Bustos, llega y habla con su familia, lo primero que le dice a su familia es: perdón, no me di cuenta lo que estaba haciendo. Claro, que no significa que él no pueda comprender el acto, significa que él no puede comprender lo que se está causando a sí mismo y lo que esto realmente, el impacto que esto puede tener en su personalidad. Por eso digo, a ver, si lo miramos fríamente, hizo esto para obtener un celular. Sí. Está bien, pero ¿qué le permitía, el acceso a qué le permitía tener ese celular? A tener pertenencia, a sentirse valioso, a sentir que valía en relación a lo que tenía. No nos olvidemos algo, el ser humano tiende a buscar su bien y muchas veces por vía de buscar su bien se encuentra con el mal. ¿Qué quiero decir con esto? Camino. Exactamente. Él podría estar creyendo que lo que iba a obtener era en beneficio propio y lo hace a través de medios que producen un enorme daño en su persona. Y acá, de alguna manera, está viciado ese consentimiento. ¿Usted, doctor, cree lo mismo o lo ve desde otro aspecto? No, lo veo de otro aspecto y creo que lo que dice la licenciada puede ser aplicable parcialmente. Si en vez de hablar de un chico que se prostituyó hace un tiempo, hablamos de un chico de la misma edad que para satisfacer y pertenecer a un estrato que no puede, etcétera, etcétera, en vez de prostituirse, sale, como se le dice vulgarmente, de caño y mata a 3 personas, ¿estaríamos hablando que hay que justificar el aspecto psicológico y que hay que ver si el chico necesitaba estar en otro estrato social? No. Acá la diferencia está en cómo se plantó la información en los medios, cómo se distribuyó, cómo se instaló la noticia para poder influenciar en la gente. Y queda claro que vende más decir la pedofilia a decir se detectó un grupo de chicos prostitutos, porque la noticia no va para más de un día. Distinto sería, reitero, salen de caño y matan, para comprar un celular o para salir de noche. ¿Qué diríamos? En este caso, desde el punto de vista psicológico. Porque también constituye un delito. Habitualmente cuando suceden ese tipo de situaciones, estamos hablando de menores, sabemos que hay toda una línea que lo justifica desde el mismo lugar. A lo que yo estoy apuntando, doctor, es a lo siguiente. A ver, me parece que hay una situación muy fuerte cuando estamos hablando de chicos menores de edad, ¿sí? Menores de edad. Estamos hablando de prostitución en chicos menores de edad, que lo están decidiendo, ¿sí? Ahora, cuando están frente a un adulto, frente a una persona mayor, que sabe que está frente a un menor y permite que esto se lleve adelante, la responsabilidad legal mayor pesa sobre el adulto y no sobre el menor. No hay duda. Bueno. No hay duda. El punto acá que queda, por ahí no queda claro. Sí. Para el delito de corrupción de menores, el menor debe ser menor de 16 años. Sí. La persona que le atribuye el hecho a mi defendido tiene 15 años. Bien. Y el mismo juez me dijo, sí, la verdad que pasen de 18 a 20. Bueno, les agradecemos a los dos muchísimo. Vamos a ver cómo sigue la causa, que usted pueda tener acceso a la causa. Doctora, si viene y nos cuenta mucho más de todo lo que pasó y esperemos que, siempre esperamos que se haga justicia, por eso supuesto. Aquí hablamos de Código Penal. Muchas gracias, Analía. Antes queremos que muestres un minutito tu libro, se lo recomendamos, El poder sobre tu vida, Analía Forti. Yo ya lo ojeé, les digo, es bárbaro. Así que te deseamos lo mejor. Fíjense, miren. Lo estamos presentando en la Feria del Libro. Ah, ¿sí? ¿Qué día? Y vamos a estar del 24, creo que es a partir del 24 de abril. Bueno, así que estaremos lo ahí. Mejor entonces, Muchas y se gracias. Los recomiendo, Poder sobre tu vida. Muchísimas gracias, por favor, Analía, como siempre, un gusto gracias. escucharte. Ahora vamos a la información de último momento.